El software libre implica una serie de colectivos distribuidos en todo el mundo que trabajan cooperativamente sin necesidad de una relación salarial. El software libre en el siglo XXI es quizás el principal instrumento de trabajo asociativo cooperativo libre. Y al ser ese tipo de trabajo, redes de cerebros, redes de comunidades cerebrales articulados en red en manera global, es uno de los principales instrumentos para desarrollar la ciencia y la tecnología en el mundo de hoy. Esas comunidades pueden ser científicas, pueden estar dedicadas a temas bastante complejos desde el punto de vista científico, pero en general son comunidades de desarrollo de software. Ese trabajo colectivo es vital para desarrollar la industria del software en Colombia y fundamentalmente en Bogotá. Si nosotros cada vez que cambiamos una licencia o entramos en una licitación para introducir un sistema operativo en algún tipo de sistema del distrito, entramos a comprar software propietario, nosotros estamos comprando el trabajo de una empresa, de unos cuantos ingenieros y programadores pagos por esa empresa. Pero si nosotros adquirimos software libre, nosotros estamos permitiendo que infinidad de ingenieros y programadores localizados en Bogotá puedan empezar a captar el mercado que antes tenía esa empresa, llamémosle así, Microsoft, por ponerle ese nombre. Entre más desarrollemos el software libre en el distrito, más posibilidades de trabajo fuera del distrito le estamos generando a comunidades crecientes, generalmente de jóvenes, expertas en el tema de programación. Y si ustedes hacen un análisis de la economía bogotana, de la situación del TLC, de la situación geográfica de la ciudad, metida en un altiplano, sin ríos navegables, sin mar, pues cualquiera puede llegar a la conclusión que los TLCs que se están firmando afectan negativamente la ciudad de Bogotá. Nosotros perdemos son cada vez más mercados manufactureros, industriales, textileros, de confecciones, de agroalimentarios, etcétera, metalmecánicos, que es de lo que ha vivido nuestra ciudad en las últimas décadas, por lo cual esta ciudad es. Y si no sustituimos ese tipo de ramas productivas que van a ser afectadas por el desarrollo de los tratados de libre comercio, pues la ciudad puede entrar en una crisis real de sostenibilidad. Una de las ramas que pueden perfectamente sustituir parte de nuestra economía manufacturera es aquella que no necesita de los ríos navegables ni del mar. Es lo que nosotros llamamos, aunque es mucho más amplio que eso, el desarrollo de la industria del software. No vamos a poder desarrollar el software si nosotros en nuestro propio estado cerramos las puertas y prácticamente alquilamos los desarrollos y las necesidades y las demandas que tenemos en sistemas a empresas de software propietarios que están localizadas fuera del país realmente y que tienen un núcleo reducido de trabajadores ingenieros que no permiten, por la marca registrada y los derechos de propiedad, una expansión del trabajo de sistemas en nuestra propia ciudad. Si queremos desarrollar la industria del software en la ciudad, con muchísimas empresas independientes, generalmente son juveniles, entonces nosotros tenemos que abrir las puertas del mercado propiamente distrital a ese tipo de desarrollo.
dejar de estar encerrados en el software propietario de las dos grandes empresas del mundo y abrir este escenario a esta tercera alternativa que se desarrolla en el mundo con mucha fuerza. Ni más ni menos, la semana pasada creo que estuvo aquí Richard Stallman, debieron haberlo invitado, estuvimos con él, sí. Que es uno de los grandes agenciadores, digamos, gurús que llaman ahora de este tipo de tecnología. Y es una tercera rama cada vez más potente, ciudades de Alemania, ciudades de España, el Brasil como una política estatal, etcétera, prácticamente le han dado paso libre al desarrollo del software libre en sus propios estados de cara a intentar ampliar las industrias de software en sus respectivos países. Esas son las ventajas del software libre. Un trabajo libre, un trabajo colectivo, menores costos y, al ser el trabajo libre y colectivo, la posibilidad de generar un virus, en el buen sentido de la palabra, el virus de desarrollos empresariales juveniles a partir del desarrollo y aplicaciones del software en Colombia y en Bogotá. Vamos a crear unos indicadores que apliquen estos artículos de tal manera que cada año el balance de cada jefe de sistemas en cada entidad nos muestre qué porcentaje de su entidad ha migrado de software propietario a software libre. Muchas veces es fácil, otras veces no tanto. Y otras muchísimas veces en software muy especializados, imposible todavía. En general se puede hacer. En general, nosotros estamos usando los computadores, uno, como instrumentos de secretaría, ¿sí? Es decir, en las programaciones más básicas, procesadores de palabra, de texto, de vez en cuando un Excel. En terminología Microsoft. Ese es el uso fundamental de los computadores. Algunas entidades más especializadas lo usan como medio de información usando la red. Algunas entidades o sectores de entidades más especializados tienen aplicaciones muchísimo más sofisticadas. Catastro, por ejemplo, por poner un ejemplo, que maneja toda la información pues catastral, en planeación, en el sistema educativo, que es, en mi opinión, por donde deberíamos comenzar. La posibilidad de tener la historia clínica única, que se movería en la nube, que llaman ahora, y que nos permitiría eficiencias en el sistema de salud, que harta falta que nos está haciendo en este momento. Otros tipos de software que nos podrían reproducir la telemedicina usando TICs, telecomunicaciones, y entonces muchísimos de los pacientes que hoy son tratados en una sala de hospital con médicos físicamente allí presentes podrían ser tratados desde su casa, diagnosticados desde su casa con los mayores expertos mirando radiografías simplemente trasladadas vía tecnologías de la comunicación, que disminuirían sustancialmente nuestros costos y aumentarían las calidades del servicio que prestamos. ¿Cuántas conferencias no podríamos de alta talla mundial entregarle a nuestros muchachos y muchachas en los colegios públicos, mirando desde otras perspectivas mucho más libres y abiertas el saber, el mundo, que lo que un profesor físicamente, sin recursos prácticamente, le entrega a partir de lo que él mismo estudió hace décadas en el aula? Esas opciones van camino, se producen, se construyen a partir del diálogo entre el ser humano y la máquina.
la programación, el código binario, el 0 y 1. Finalmente, como decían los filósofos griegos, finalmente fue el 1. Pero entre el 0 y el 1, combinados diferentemente, se construyen los lenguajes entre el ser humano y la máquina, los lenguajes de la tecnología. Y si esos lenguajes son propiedad privada de una empresa, nos fregamos. Porque esto es la esencia misma del desarrollo humano y tecnológico. Y por tanto aquí nosotros tenemos que dar el ejemplo, el paso inicial en Colombia, para abrir esos lenguajes tecnológicos, los ceros y los unos y sus combinaciones, a la población misma. No voy a caer en la utopía de que toda la población va a poder entrar a programar su propio computador, pero al abrirlo le estamos dando paso a que decenas de miles de jóvenes en Bogotá, pero también en cualquier lugar del mundo, puedan ayudarnos en lograr que el diálogo entre hombre y máquina produzca los mejores resultados para los seres humanos. Diálogo del hombre, la mujer y la máquina, para dejar de usar lenguajes excluyentes, que entre otros tiene que ver con esto, porque en la medida en que la programación, los lenguajes de la máquina y del ser humano se hacen en red, no en sitios físicos exclusivamente en donde se ven las caras las personas, que al verse las caras no solamente aparece la amistad, la relación, sino también aparece la segregación. En este tipo de contacto cerebral que se dan las redes, las mayores, las del software libre, la segregación no es posible, porque el lenguaje de la máquina es uno, ceros y unos, y entonces nadie se pregunta si la persona que está al otro lado construyendo ceros y unos, ligado en red con otra persona y otra persona, es hombre o es mujer, o es religioso, o es ateo, o es amarillo, o es negro. Este tipo de nueva relación productiva de los seres humanos nos lleva hacia formas diferentes de relacionamiento entre los seres humanos que superan la segregación. No nos miramos por nuestras diferencias, nuestra propia diversidad, superan la posibilidad, o más bien superan los actuales niveles de democracia que tenemos. Porque aquí empezamos a hablar de democracias globales, donde incluso el papel dominante del Estado cada vez desaparece. El Estado-nación, estas son redes globales. En la medida en que ustedes vayan desarrollando, se darán cuenta que podemos, en la aplicación de un programa, en la pregunta específica sobre un problema de programación, en alguna de nuestras entidades, encontrar respuestas de alguien que está en Sudán, que está en Malí, que está en Sri Lanka. Es decir, son redes globales que van superando incluso la noción estrecha del Estado-nación o del Estado local. Y eso hace crear un concepto completamente diferente de democracia. La democracia diversa, la democracia multitudinaria, la democracia en red, la democracia global, conceptos todos que son una radicalización de nuestro concepto tradicional de democracia. Esto rompe incluso los esquemas políticos. Cuando se desarrolle, y en 10, 15 años, 20 años, ustedes lo verán. Incluso cuando ustedes se interrogan sobre los actuales acontecimientos mundiales, la política la manejan los partidos o las multitudes. ¿Quién se opone a las guerras en el mundo hoy? ¿Cómo es que salen a nivel global reacciones encadenadas sin que ustedes vean una organización partidista o algo propio de la política del siglo XX que hoy no existe? ¿Cómo es que el mundo árabe se levanta, para bien o para mal, sin entrar
¿Cómo es que se levanta? ¿Cómo es que América Latina toda se transforma políticamente? ¿Cómo es que cada vez la humanidad reacciona con pasos definitivos para detener la posibilidad de su propia extensión a partir de los cambios dramáticos del clima que los sectores del mercado están propiciando por exagerar la venta de productos y de consumos y de energías que están destruyendo nuestra propia posibilidad vital? Esas reacciones mundiales que observamos, sin saber si triunfarán o no, solo se producen a partir de una nueva concepción y de una nueva realidad, que es esta, la de ligar las mentes globalmente a partir del contacto cerebral que establecen las redes. Y el nombre de esos contactos cerebrales libres, globales, yo diría subversivos, si quieren poner una palabra de moda en Colombia, porque subvierte los órdenes del siglo XX, pero cada vez serán más intensos y nosotros tendremos que comprenderlos mejor si nos queremos adaptar a estos cambios vertiginosos del mundo contemporáneo. Esto tiene un corazón: la asociación libre de cerebros en la red. Y esa asociación libre de cerebros, en el caso de la programación en particular, se llama software libre. Por eso entrar a este mundo interesantísimo por parte de ustedes, que son los hacedores de la programación en nuestro distrito, es fundamental. Escaparnos de las cárceles del alma, de la rutina, de siempre hacer lo mismo, que en programación sí que existe porque es lo que se llama la iteración, los mismos pasos, las mismas rutinas, y a veces se nos olvida que esos pasos y esas rutinas de nuestras programaciones, de nuestro deambular en el computador, están siendo superados completamente por la humanidad. Nos gustaría abrir un concurso. Hay una serie de dinámicas que son necesarias por lo urgentes en la ciudad. Todos sabemos los problemas de movilidad. Aunque hemos dado algunos pasos, mentira sería decir que esa es la solución. Apenas así movemos los carros un poquito más rápido, pero en un año ya han comprado más carros de los que pudimos haber sacado nosotros, o sea que volvemos al mismo problema y peor. Las redes libres de programación nos pueden ayudar a mejorar el tema de la movilidad. Los semáforos, ¿cómo actúan los semáforos? ¿Qué programación tienen los semáforos en Bogotá? Código cerrado, Siemens. No podemos ni siquiera controlarlos. Una ciudad moderna con unos problemas de movilidad que no puede controlar sus semáforos. Buses, GPS en los buses, sistemas de paneles que ya relativamente existen, que muestran en tiempo real, en un solo sitio, dónde están los buses de la ciudad y sus semáforos. Así será con el metro y será con los métodos férreos. Esos son programaciones. Nosotros podríamos abrir un concurso para personas que quieran ganar en aplicaciones para la movilidad de Bogotá que nos ayuden a mejorar la situación. En un celular se puede ver si por donde voy a ir hay un trancón más allá y me podría ahorrar un tiempo, ¿cierto? Esas aplicaciones ya existen, pero por un celular yo podría comunicar: aquí hay un hueco. Y no sería utópico que algún día entonces el IDU o la malla mantenimiento vial, apenas recibiera el mensaje, mandara al equipo para tapar el hueco. Eso sería una berraquera, pero digamos esas programaciones, esos son programaciones.
Podríamos abrir unos concursos en educación. He visto algunos de los desarrollos propietarios de cursos que se pueden ver en un computador para muchachos, para muchachas en la clase. Pues son juegos prácticamente que, al igual que los otros, se desarrollan, pero vi uno que es un laboratorio de química. Hasta cuando combinan lo que no deben, hace ¡pum! Y estalla, y el muchacho va aprendiendo las reacciones químicas y las fórmulas químicas. Eso se puede hacer en matemáticas, en estadística, en historia, en lenguas, etcétera. Hay un desarrollo de aplicaciones para la educación que nosotros podríamos abrir en términos de software libre. Y entonces, ¿quiénes se ganan los premios y la posibilidad de aplicar en todos los colegios del distrito los cursos que van por redes o que se pueden grabar en computadores, que ayudarían al profesor en matemáticas, en física, en química, en lenguas, etcétera? Ahí hay un campo completamente abierto para el desarrollo de estas perspectivas. Lo podríamos hacer en el terreno de la salud también, y habrían otras muchísimas ideas donde podríamos abrirle a la sociedad. La sociedad es a los jóvenes, básicamente, aunque hay programadores un poco viejitos, pero lo fundamental son jóvenes. Abrirle la opción de ir desarrollando sus ideas y que nosotros las vayamos aplicando. Eso no va a ser posible si nosotros a nuestro interior no desarrollamos los software libres. Y si nos mantenemos en el propietario, no podemos llamar a concursos de nada, porque simplemente tenemos que abrir licitaciones a ver cuáles de esas empresas nos terminan dando una aplicación carísima que muchísimas veces, ustedes lo habrán visto, no funciona. Si no, miren el tema de ETV. ¿Cómo se llama eso? El CR. El gestionador de... El CR. CRL. Este es uno de los grandes fracasos del distrito. Contrataron no sé qué empresa. 6.000 millones de pesos. 6.000 millones, una empresa española. 6.000 millones y llevan como 3, 4 años. Y lo que hemos es perdido clientes porque la gente no se puede comunicar. Pues le echan vainas a ITV y al alcalde. Esta cosa sí que es ineficiente. La gente no sabe por qué. Eso es le echa la culpa al empleado. Qué tipo tan ineficiente. No, 3 días que puse la queja, 1 semana, 2 semanas, no resuelven. El problema está en que el software que se construyó allí o que se está construyendo no dio el resultado que necesitaba ETV. Quedó en pañales y se nos ha convertido en el principal problema del desarrollo de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Una programación que, vista desde otra manera, desde estas nuevas posibilidades, se hubiera podido desarrollar incluso una campaña mundial. Sabemos la ETV, cómo solucionar los problemas de la aplicación, y en pocos meses hubiéramos tenido 1000 ideas para solucionar problemas de la aplicación de ETV si esto hubiera sido libre, abierta, digamos. Pero no lo podemos hacer. Estamos ahí encerrados como con los semáforos y nos vamos destruyendo incluso nuestra propia institucionalidad. Bueno, yo no me iba a alargar aquí en este tema, pero los invito a explorar este mundo. Ya en sus instituciones hagan el plan. Lo más fácil primero, eso se llama migrar. Hay migraciones simples, migraciones complejas, y obviamente hay que pensarlas, ¿no? Pero empecemos por las migraciones simples. Enseñarle a las secretarias y a los secretarios a manejar un procesador de palabra bajo un software libre, que es lo mismo.
prácticamente no hacen mayor cambio, pero siempre le cambia un poquito el colorcito, no sé qué, eso hay que enseñarlo. Pero instalar eso, Linux y otros, nos permite dar ya un gran salto en el desarrollo del software libre en la ciudad de Bogotá. Muy bien, gracias.